ahora me toca aprender. Estamos acá con Silvina Molina. Ella es profesora de historia, además es guía de turismo y nos va a contar un poco, como decía Tamara, bueno, la historia de Concordia, que yo me atreví a plantearle un poco a Silvina, a plantearla en términos, bueno, si se quiere, de capítulos, y yo quería arrancar allá por el siglo XVI, cuando aquí en estas tierras habitaban pueblos originarios. Hablamos de los charrúas, hablamos de los guaraníes, para que nos cuente un poco cómo era en ese entonces esta tierra y cómo eran estos pobladores. Silvina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, yo les cuento que cuando nosotros hablamos del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, podemos hablar de que aquí habitaron varios grupos aborígenes, como los guaraníes, los charrúas, los chanatimbú, los yaros. Aquí los que más legado cultural nos han dejado fueron los guaraníes. No es casual que nuestro río se llame Río Uruguay. Uruguay, que en idioma guaraní significa río de los pájaros o río de los caracoles. Y desde aquellas épocas, ¿sí?, la historia de este asentamiento humano tiene que ver muchísimo en relación al río Uruguay. Les contamos que el río Uruguay tiene dos accidentes geográficos importantes en esta zona, uno es el Salto Grande y otro es el Salto Chico, que siempre dificultaron la navegabilidad hacia el norte. Y esto hizo que en la época de los jesuitas, en la época que habitaban los guaraníes, también eso eran escollos, indudablemente, ¿sí?, que se enfrentaban los guaraníes para comunicarse con la zona del Alto Perú. También lo mismo sucedía cuando de este tema estamos hablando en la época de los jesuitas. Este lugar nace como un lugar de posta, de parada, para que luego la gente pueda seguir caminando, transitando, podríamos decirlo así, hacia la zona del Alto Perú. Eso te quería preguntar, a propósito de los jesuitas, estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de alrededor de 1700, preguntarte cuánto influyeron en lo que terminó siendo Concordia. Me imagino de entrada también en lo que tiene que ver con el nombre. Bueno, cuando nosotros hablamos de la historia de Concordia, podemos hablar de que sus orígenes tienen que ver con la instalación de una pequeña capilla bajo la advocación de San Antonio, allá por el año 1760, en una zona que nosotros la llamamos la zona del Brete, pero que hoy termina, en este momento, en esta ciudad, una avenida que es la avenida Salto Uruguayo. Esos fueron los orígenes, los indicios de este asentamiento humano. Luego también cuestiones políticas, la invasión de los grupos aborígenes a esta zona, también la crecida del río Uruguay hizo que año tras año la gente se desplazara de una costa a la otra, hasta que allá por el año 1831 aquí se comienza a gestar una pequeña villa. Ya no era un rancherío, porque algunos datos de estas crónicas, de esas épocas, hablaban de un pequeño rancherío de unos 18 o 20 ranchos. Bueno, ya cuando hablamos de esta villa, podríamos decir que hubo un señor aquí que estaba muy preocupado para que la villa lleve algún nombre. Entonces él propone que la villa se llame La Concordia, como símbolo de la paz reinante. Hoy comentábamos antes de esta charla que nosotros tratábamos de imponer dos proyectos de país, ¿sí?, uno del proyecto unitario, otro del proyecto federal. No estábamos exentos de las guerras civiles que fueron convulsionando la historia de Argentina en esta zona, así que también sí hubo guerras civiles en la provincia de Entre Ríos, y en el año 1831, como estaban más o menos calmados los ánimos, dijeron cómo no colocarle a este nombre, la Villa La Concordia, como símbolo de la paz reinante. Digamos también que está el nombre San Antonio de Padua de la Concordia, que de alguna manera toma el nombre que habían de alguna manera establecido los jesuitas. Silvina, yo quería también preguntarte, vos ya te fuiste al 1831, ya el momento de fundación, del decreto fundacional y luego la ley provincial que toma y declara válido ese decreto, pero quería ir antes a lo que fue el éxodo oriental, que casualmente aquí también hay un monumento que hace referencia a eso. ¿Qué fue y cómo de alguna manera impactó en lo que es Concordia? Bueno, cuando nosotros hablamos del éxodo oriental también tenemos que contextualizarlo en nuestra historia política nacional y regional, porque pensemos que en los orígenes todo esto pertenecía al virreinato del Alto Perú, después perteneció al virreinato del Río de la Plata, dependíamos de los españoles. En el año 1810 hablamos de un cambio político con nuestra Revolución de Mayo, y también los vecinos, los uruguayos, actualmente hoy uruguayos, ¿sí?, también estaban gestando un cambio político, y también quedaron muy desprotegidos debido a un armisticio que había firmado con Buenos Aires, el Imperio de Brasil, porque siempre nosotros deseamos ese territorio, ¿sí?
lo deseamos siempre, los portugueses también lo deseaban, y cuando José Gervasio Artigas se entera de que Buenos Aires había firmado este acuerdo, incentiva a la gente que vivía en Montevideo y a los diferentes, y pasando por diferentes pueblos, a que se cruce por una zona que es la zona del Salto Chico. Por eso no es casual, decíamos hoy, que tengamos en el Parque San Carlos, un parque de 70 hectáreas hoy muy bonito, que podemos disfrutar y recorrer, el monumento al Éxodo Oriental, que cruza esta zona y acampa la zona de la Yui. ¿Sí? Tiene que ver con toda esta gesta de independencia de estos hoy países. Bien. Bueno, interesantísima, me quedaron un montón de preguntas, Silvina, quedará para otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, seguimos aprendiendo un poco de nuestra historia, en particular la de Concordia, pero que también es nuestra, es de toda la Argentina. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a que recorran y conozcan la ciudad. Gracias. Bueno, así es, hemos aprendido un poco más, de eso se trata Vivo en Argentina. Espero que a ustedes también les haya interesado tanto como acá a nosotros.